Muy bien, llegamos al último tema de la asignatura, el capítulo 16, el último que vamos a estudiar, tiene como título Enfermedad, pérdida y congoja. Recordemos que nuestro libro de texto es El pastor como consejero, del autor Pablo Hope. Este es el último tema de la asignatura, enfermedad, pérdida y congoja. Nuestro Señor Jesucristo dedicó gran parte de su ministerio para atender a los enfermos y sus necesidades físicas y espirituales. También el ministro debe hacerlo, también el ministro debe atender este ministerio hacia los enfermos y ayudarle en sus necesidades físicas y espirituales. ¿Cómo se debe aconsejar a los enfermos? El Nuevo Testamento señala claramente que se debe orar por los enfermos. Este es el primer paso de un ministro para poder ayudar a una persona enferma. Orar para que el enfermo sea sanado. En el caso que el enfermo esté recluido en un hospital, en una clínica, el ministro debe visitar al enfermo para llevarlo en oración, para consolarlo, para animarlo, para expresarle aliento a su situación que está viviendo, para fortalecer su fe. Se le debe asegurar al enfermo que hay un gran médico que está presente. Nuestro libro que no debemos dejar es la Biblia. La Biblia nos da palabras de aliento en el momento en que podemos caer en ese estado de enfermedad. Esta persona que está enferma necesita tanto sanarse físicamente como también tener salud emocional y sentimental. Algunas veces el estado anímico de la persona no permite que pueda tener una recuperación de su enfermedad correctamente. Pero, ¿qué normas debemos observar cuando visitamos a una persona que está enferma? Podemos decir que hay que ser breve en la visita. Una de las normas es eso, debemos también elegir una hora en que no interrumpamos la labor de los médicos y las enfermeras. Esto se coordina con la familia del enfermo. Se debe respetar si el paciente puede recibir visitas, si el paciente con el paciente se puede entablar una plática o solo vamos a llegar como ayuda y podemos leer de la palabra de Dios y orar por él o por ella. Otra de las normas que se aconseja es que el asesor, el ministro, no debe sentarse en la cama del paciente. El ministro, el asesor, consejero, no debe hablar en voz alta y tampoco debe tratar de emocionar al paciente. No se le debe contar chistes o chismes, no conviene interrogar al paciente sobre detalles de la enfermedad y debemos mostrar serenidad y comprensión. Hay que saber elegir una porción bíblica apropiada. Nadie trata mejor el sufrimiento humano y su solución como lo hace Dios en su bendita palabra. Hablar poco y escuchar al paciente con interés. Si el paciente puede expresar su sentimiento, si el paciente puede hablar, platicar, hay que permitir que esta persona pueda hacerlo. Las personas se sienten animadas, se sienten muy bien cuando su pastor o el ministro que los guía espiritualmente, no precisamente el pastor, podría ser una persona servidora de la iglesia y que tiene confianza con el enfermo. Cuando llega un amigo en el estado en que se encuentra el enfermo, esto anima a la persona y le ayuda a que pueda salir de su estado de enfermedad. La siguiente diapositiva nos orienta a
poder tratar con las personas desahuciadas. Decimos que el enfermo, precisamente por su estado de enfermedad, es una persona que necesita ser animada, es una persona que necesita ser fortalecida, es una persona que se le debe ayudar a salir de la enfermedad. Sin embargo, hay enfermedades que podrían llevar a no sanar a la persona. Hay enfermedades en que las personas ya no pueden regresar a su vida normal, enfermedades que ya no pueden sanar, que ya no pueden curarse, enfermedades extremas en que la persona prácticamente ya no va a volver a su vida normal que tenía antes. ¿Cómo se puede orientar a este tipo de enfermos? Realmente la persona debe, el consejero, el asesor debe ministrar ayuda en esta clase de casos, y es muy difícil. Sin embargo, mencionaremos 5 etapas por las que pasa el desahuciado. También cuando la persona está en esta etapa de la enfermedad, no quizás en la etapa, sino en una enfermedad en donde ya los médicos han desahuciado a la persona. Hay 5 etapas por las que la persona pasa, y desgraciadamente pues en esta etapa de los desahuciados también se le debe ayudar a la persona a que enfrente la realidad. Lo primero que la persona hace cuando sabe que su enfermedad ya no tiene cura es que niega la realidad y se aísla. Con la negación se reduce el impacto de la noticia. Este es el primer paso o la primera reacción de la persona desahuciada. La segunda reacción es el enojo. La persona que ha caído en una enfermedad en que ya no puede sanarse, se enoja contra todos, incluso contra él mismo y también en contra de Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita que esta persona se enferme y pueda llegar a la muerte y Dios no hace nada? Eso es lo que la persona piensa y cree. El enojo es lo que la persona también le afecta en este momento de que se le ha considerado como que su enfermedad ya no tiene retorno, ya no tiene reversión, ya no tiene cura. La siguiente etapa en que la persona desahuciada cae es en el regateo. Trata de regatear con Dios para que le conceda una prolongación de la vida o alivio del dolor. Sin embargo, el regateo no es malo. Recordemos el caso bíblico del Antiguo Testamento de Ezequías, donde él pidió que deseaba vivir más y Dios se lo concedió. El regateo también ayuda a la persona a no caer en un estado en que su enfermedad pueda llevarlo más rápido a la muerte. La depresión. La persona desahuciada cae también en esta etapa de la depresión, cae en el desánimo, experimenta congoja por su situación. En esta etapa se les debe escuchar con atención y comprensión. Los que están alrededor de él, tanto familiares como el ministro, como aquella persona que está tratando de alentar al enfermo, debe ser comprensivo y debe ser atento con la persona desahuciada. Luego viene la etapa de la aceptación. Veamos cómo van las etapas del desahuciado. Niega la realidad, luego se enoja, luego trata de hacer un trato, regatea con Dios para que le prolongue su vida, luego cae en la depresión. Después de un estado en que la persona puede animarse, puede caer con facilidad en la depresión, en el desánimo, experimenta congoja por su situación. En esta etapa se le debe brindar también la atención correcta. Luego viene la etapa de la aceptación. La persona llega a aceptar y a experimentar un cierto grado de paz al aceptar el hecho de que va. El enfermo en esta etapa pierde el interés en los asuntos de la rutina diaria. Prácticamente
al aceptar que va a morir, todo lo que es la vida terrenal pierde interés en la persona. La persona ya no piensa en las actividades, en los compromisos, en las responsabilidades. Ha aceptado y está experimentando un cierto grado de paz y está en un compás de espera. También es un momento en que conocemos como la aceptación de la persona ante el momento que se le avecina. El propósito primordial al orientar a un enfermo de muerte es ayudarle a aceptar ese momento como algo natural y prepararlo para la partida. ¿Es fácil esto para un ministro, para un asesor, para un consejero? Definitivamente no es fácil. Orientar a un enfermo para que se muera no es una tarea fácil. Ayudarle a aceptar ese momento no es tan fácil hacerlo. Ayudarle a que acepte ese momento que se le avecina, la muerte, como algo natural, no es muy fácil de poder nosotros hacerlo, prepararlo para la partida. Sin embargo, nosotros debemos prepararnos para poder ayudar a una persona cuando cae en este estado. La última diapositiva la vamos a estudiar. Dice que tiene como un subtema o como un punto principal pérdida y congoja. ¿Qué es la congoja? La persona desahuciada cae en este estado de congoja. Es un sentimiento universal, es una aflicción, es algo en que la persona cae en un estado de tristeza profunda, en un estado en donde esto puede afectar tanto a la persona. Ya hablamos del desahuciado, ya hablamos que hay pasos en que el desahuciado pasa hasta llegar al momento de la muerte, y que una de las tareas del asesor es prepararlo para este momento de muerte. Tomando que esto sucedió, pues desgraciadamente sucede, la persona fallece y pues los familiares ahora tienen ellos que rehacer su vida. De esta familia muere, las personas tienen que rehacer su rutina en el hogar, sobre todo donde ha vivido la persona, sobre todo donde se ha desempeñado la persona. Un familiar, la pérdida de un familiar crea un momento, una situación de descontrol en el hogar. Entonces, las personas del hogar que han tenido la pérdida de un familiar, esta pérdida es lógicamente por muerte, estos familiares son los que caen en este estado de congoja por la pérdida del familiar. Dijimos que la congoja es una tristeza profunda. Decimos que la congoja puede venir por la muerte de otra persona. Se puede también dar una crisis emocional en que están pasando con lo que conocemos por el luto. Están pasando por el momento difícil de haber perdido recientemente a un familiar. Hay dos maneras de expresar el dolor. La persona que cae en este estado de congoja por la pérdida de otra persona, por la muerte de otra persona cercana, tiene dos maneras de poder expresar el dolor, y nosotros como consejeros debemos ayudarle a que pueda expresar ese dolor que siente, que no se quede con ese dolor dentro de él o de ella. Una de las maneras en que se puede expresar el dolor y salir de la congoja es llorar. La palabra de Dios nos dice en uno de sus apartados en la bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La persona tiene lagrimales, todos los seres humanos tenemos lagrimales que Dios ha puesto en nosotros para que podamos también llorar, para que podamos nosotros ayudarnos a través del llanto y salir del estado de congoja.
el asesor debe ayudarle a la persona también como segundo paso. Para expresar su dolor debe hablar. La persona debe verbalizar los sentimientos, se le debe escuchar atentamente y con interés, pero no vamos a poder escucharlo si no lo animamos a que hable. La persona debe expresar lo que siente, debe sacar todo eso que tiene adentro. La persona al expresar lo que tiene, al expresar, al hablar de los detalles de la situación que está viviendo, esto le ayuda a que pueda también nivelar sus emociones y sus sentimientos. Se le debe animar a que pueda hablar a la persona. Dijimos, llorar es una ayuda para la persona que ha caído en la congoja. Decimos que hablar, ayudarle a la persona a que pueda verbalizar, que no se quede callado, que pueda expresar lo que siente y que llegue a un momento en que saque todo lo que tiene por dentro para que salga de ese estado de tristeza profunda. El periodo de congoja por luto se puede dividir en 3 etapas. La congoja por luto tiene la fase de la crisis. Esta fase de la crisis va desde la noticia del fallecimiento hasta el funeral. Cuando sucede esto en el seno familiar, la noticia del fallecimiento de un familiar prácticamente nos sacude, y esta fase crítica llega hasta que la persona queda ya en el cementerio, hasta que ya su cuerpo ha sido depositado en la tierra. Este es la fase de la crisis. Luego viene la fase crucial. La fase crucial dura 3 meses, un poquito más o un poquito menos. La congoja es intensa en estos meses. Las primeras semanas, a menudo el doliente puede caer en estados de ánimo cambiante, puede sufrir del deseo de llorar, la aflicción lo puede llevar al enojo, su estado emocional está prácticamente descontrolado, su sistema nervioso está en una situación dura entre 3, 4 meses, o quizá un poquito menos o quizá un poquito más. Y luego tenemos la fase de la readaptación. Después de la pérdida del familiar se pasa por estas etapas. La fase de la readaptación es aquella en que las personas que han perdido un familiar deben reincorporarse a sus actividades de la vida. Estas personas se les debe animar a que no se mantengan inactivos. Hay que ver hacia adelante. Por eso es importante que la persona que ha fallecido pueda se le puede haber ayudado a que reciba a Cristo en su corazón, a que alcance su salvación, porque todo esto va a servir a los familiares a que puedan readaptarse a la vida diaria y saber que la persona que ha fallecido ha pasado a un estado mejor. La persona que ha fallecido ha pasado a un estado mejor. Ha pasado a estar en ese sufrimiento de la enfermedad hasta llegar a la muerte y ha descansado en Cristo porque ha alcanzado la vida eterna. Por lo tanto, esto también debe ser un aliciente, debe ser algo que anima a la persona que está pasando el estado de luto, el estado de salir de la situación de haber perdido un familiar. La fase de la readaptación es muy importante y la persona debe saber que debe regresar a sus actividades de la rutina diaria. Este es el último tema de la asignatura y su título es Enfermedad, Pérdida y Congoja. Que el Señor nos bendiga en este día, y ahora estamos prácticamente nosotros debemos prepararnos